Hola, bueno, vamos a ir arrancando. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sofía Tolosa Orquera y como parte del equipo de ECO22 les quiero dar la bienvenida a este segundo encuentro en vivo, anticipando ECO, Encuentros de Colectivos. En esta cuarta edición de ECO, que se llama Deconstruir la mirada, vamos a estar haciendo foco en narrativas visuales contemporáneas en clave de género. Y para empezar a abrir ese debate, a través de estos vivos, estamos invitando a referentes de diferentes campos a compartir sus reflexiones y sus experiencias. Así que les damos la bienvenida a quienes van llegando. Les cuento que la semana pasada, en el primero de nuestros diálogos, recibimos a la curadora Quequena Corbalán y que hoy estamos muy entusiasmadas de compartirles estas 5 preguntas a Lucas Fauno Gutiérrez, quien es comunicador, escritor, performer y activista positivo de Argentina, y con quien vamos a estar conversando acerca de la representación LGBTI+, activismo, masculinidades disidentes y activismo positivo también. Antes de empezar, voy a ir sumando a Gisela Bolá, quien dirige ECO22, para que nos cuente algunas novedades acerca de este encuentro, del encuentro de este año. A ver, veamos si se conectó. Gracias a la Hola gente que va Sofi, llegando. Hola Giselle. hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? ahí te escuchaba comentar acerca de la charla pasada. Esta es la segunda que tenemos dentro de lo que es el marco de ECO 22, de construir la mirada, visualidades en clave de género, y que es un precalentamiento porque la convocatoria va a estar saliendo los próximos días. Hay que estar atentos ahí porque va a ser una convocatoria muy interesante que va a tener múltiples propuestas. Una de ellas es el alcance de algunos insumos que nos hagan pensar, como estos vivos y unas charlas que vamos a tener más adelante, también como una beca de producción que va a permitir que algunos proyectos colaborativos y colectivos puedan bueno, producir sus proyectos de una manera más cómoda, o sea, financiada, que no es poco en estos tiempos, es un montón. Y también un espacio de discusión y charla, laboratorio de ideas que vamos a hacer en paralelo una vez ya eh, eh, con los proyectos seleccionados de esa convocatoria abierta, ¿no? Lo que dé como resultado. Así que estamos súper felices. Ya van a tener en pocos días las bases para tener toda la información necesaria, y queremos agradecer porque este encuentro está realizado gracias a la ESID, que es la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, quien está apoyando todo este enorme proyecto que llevamos junto a Beast Project, y un equipo maravilloso de personas súper comprometidas con este encuentro, que es el cuarto de tres de esta historicidad que tiene Encuentro de Colectivos latinoamericanos. Así que estamos muy, muy felices de este encuentro y de la charla que tenemos hoy con Lucas, así que ya lo podemos incluir Sí, para poder totalmente. Ahí vamos charlar. aceptando a Pauno para que vayamos empezando con estas 5 preguntas A. Eso. Hola, Hola Hola Lucas, Lucas. ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, acá Todo estamos. muy Estábamos presentando nuestro segmento que nos encanta de 5 preguntas A, en donde, bueno, nada, la voz y la palabra la tiene el invitado. En este caso vos, estamos muy felices de que estés junto a nosotras, pues, pensando bueno, toda la temática que respecta a este encuentro, que es de construir la mirada, y la posibilidad de producir visualidades en clave de género, y todo lo que significan estas grandes palabras y estas grandes enunciaciones, que es un montón. Y si de construir se trata y de pensar cosas nuevas, bueno, aquí estás para ayudarnos a eso, Lucas. Gracias. Bueno, y bueno, vamos estamos a arrancar con las preguntas, ¿no, Sofi? Me encanta. muy contenta de recibirte, pero vamos a ir a TR, decimos acá, Porfa. porque están escuchando de diferentes lugares de América Latina, así que Hermoso. poder hacer eco un poco de tu voz y también muy interesados en lo que tenés para contarnos. Así que empezamos por contar y preguntar. Primero, uno de los intereses que tenemos es que
oyendo a voces de comunicadores y de artistas de América Latina, nos damos cuenta que los campos de enunciación, desde donde se cuentan los relatos, ¿no? Hoy están cambiando de óptica, diríamos, ¿no? Como que hay cada vez menos distancia entre quienes cuentan y quienes son narrades, ¿sí? Esto en lo visual como en lo oral, en lo escrito, ¿sí? E incluso se están dando cambios también en la forma de narrar la propia historia, entre, por ejemplo, quienes se comunican desde lo autorreferencial, como sabemos que es tu caso, ¿no? Entonces, desde nuestra primera pregunta, ¿no? De 5, desde tu experiencia como comunicador, ¿sí? Y como activista positivo, queríamos preguntarte qué cambió en tu forma de narrar al pasar de lo íntimo a lo público, ¿no? De lo personal a lo político. A mí lo que me pasó fue algo muy particular porque toda mi visibilidad en torno, yo soy activista LGBT, soy puto, marica, me hallo más dentro de las acepciones, no tanto quizás dentro de los higienismos más gays, homosexual y demás. Esta es mi experiencia personal, obviamente, no aplica a todo el mundo, como decías recién. Mi narrativa es esta. Entonces yo como puto y como bichoso, persona viviendo con VIH, pero también una persona viviendo con VIH no desde que se espera quizás a veces una narrativa padeciente, y no, sino la mía es una narrativa activista, urgente, desesperada, porque si no, claramente nos morimos, si no salimos a exigir y a reclamar nuestros derechos. Entonces a mí lo que me sucedió fue que yo me empecé a entender a través de mi activismo. Me empecé a leer, me empecé a encontrar por fuera de mí mismo. Me empecé a encontrar en lo que decía, en lo que charlaba, en lo que marchaba, en lo que activaba, en lo que escribía. Y ahí empezaba a encontrarme en las fotos, empezaba a encontrarme en las fotos, en una marcha, en el grito, en la desesperación, en lo performático, en entender ahí mi propia monstruidad, en entender ahí cómo soy mi propio grotesco. Y me pasó también que con la pandemia y quizás con el año y pico, 2 años de bajar mucho todo el trabajo me pasó de encontrar las fotos mirando o de lo performático y demás, y encontrar también un bache y un vacío, que fue de mi propia intimidad, en el sentido de que yo me veía todo el tiempo ahí en esta exposición, en esta extimidad. Esta idea de extimidad para mí es la construcción de una intimidad, pero para el afuera, para el estallar. O sea, y empecé a extrañar mi intimidad. ¿Qué pasa conmigo cuando no hay cámara, cuando el mundo se paró, cuando todo se terminó? Entonces, todo el tiempo me interpela a mí, a mi propio activismo, mi propio expulsarme, mi propio exponerme, mi propio encontrarme en las miradas ajenas. O sea, de repente yo me encuentro en una foto y esa foto es alguien buscándome, es alguien impactándose con mi expresividad o lo que sea, y es como, ah, mirá, esto es lo que han visto de mí. ¿Y quién soy yo al final del día en todo esto? Y me pasa lo mismo con lo activista. Siempre me pregunto al final del día por qué estoy activando. ¿Estoy activando por los derechos LGBT+, estoy activando por el VIH? Y yo lo que más creo es que no, que yo lo estoy activando es por derechos humanos. Porque al final del día, si yo estoy hablando que necesitamos matrimonio igualitario, no me pueden poner a mí el mote de amor es amor. No sé, bondiola es bondiola, mesa es mesa, buenísimo. Mirá, buenísima tu observación. Yo cuando hablo de matrimonio igualitario, lo que estoy hablando es que de repente, como le pasó desde históricamente a Carlos Jauregui, un activista argentino por los derechos de las personas LGBT+, muere su pareja de toda la vida por causas relacionadas al SIDA, está en el velorio, vuelve y ya la casa tenía otra llave. O sea, ¿por qué? Porque no tenían un matrimonio igualitario. Justo ahí entra Rodri Mallea, que me da para celebrar, que es un activista chileno, me da para recontra celebrar que hasta hace una semana comenzaron los primeros matrimonios igualitarios en Chile. Y tienen que ver con esto, tienen que ver con, no estamos solamente buscando amor. Uno, porque lo que buscamos son nuestros derechos, y son derechos humanos. Y dos, porque estamos deconstruyendo, desarmando y reentendiendo las maneras del amor. Entonces, todo el tiempo que nos vemos, que nos encontramos, que nos discutimos, que nos interpelamos en todas estas imágenes, incluso en nuestras letras, es para desandarnos. Yo estoy leyendo siempre
Yo leo, veo y me encuentro con los cadáveres del que fui, porque eso es lo que plasma todo lo que hacemos. Las fotos, las escrituras, todo es una disección. Yo diría que es casi eh, como eso, como una autopsia del que fui en ese momento. Y solamente espero que todo eso abone el que quiero ser y el que quiero ser como cuerpo propio, pero también como cuerpo social. Wow, qué bueno esto nos Qué lleva, intensa. una pregunta nos lleva a la otra, y un poco en este sentido, digamos, ¿no? De este cuerpo social del que hablabas, eh, entendiendo que voy acá, ¿no? Hay palabras que son claves para entender los tiempos que vivimos, ¿no? Total. Y al mismo tiempo estamos llenos como de etiquetas, de términos, ¿no? Todo es clasificable, ¿no? En este ser social todo pareciera que es clasificable. Sin embargo, hay dos conceptos que nos interesaría mucho que nos digas tu opinión. El primero, porque me parece que nos ayuda a pensarnos, ¿no? Desde Argentina Total. podemos tenernos mucho más asimilados, pero quizás no tanto desde otros lados, y no tanto, y ni siquiera desde otras luchas. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué significa para vos la interseccionalidad y qué pensás sobre el concepto de aliado? Interseccionalidad y el término de aliado. Me gustaría saber qué pensás. A ver, interseccionalidad, acá hay un tema que me parece que tenemos el don de hacer mierda todo. O sea, destrozamos los términos, destrozamos palabras tan importantes como en su momento, por ejemplo, fue empoderamiento. Y ahora decís empoderamiento y ya es un revoleo de ojos, porque de repente estas palabras se convierten en remeras, en eslogan, se convierten en, falta que salga la Coca-Cola empoderamiento, empoderate, toma Coca-Cola. Y a lo que voy es al uso y la deformación de la pulsión originaria de esas palabras. No digo que está mal, obviamente, el empoderamiento, todo, pero nada que ver, ni cerca a esto, sino cómo vamos destrozando esas palabras, cómo las vamos ninguneando, cómo las vamos rompiendo, cómo las vamos usando hasta el hartazgo. Entonces, me parece que cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos que volver al hueso, tenemos que volver a lo visceral, tenemos que volver a lo interseccional como algo que nos pulsa. Por ejemplo, esta idea, lo que hablaban, por ejemplo, de interseccional entre luchas, entre maneras de comunicar, entre la fotografía, no es fotografía o escrito. Ahí no hay grietas, no podemos narrar esas grietas. O sea, yo me narro, ahí me amalgamo. Entonces, lo interseccional también es lo que les decía recién, por ejemplo, de las luchas entre lo LGBT y lo VIH. Hay muchas veces me dicen, ¿cómo puede ser que hablen de VIH y tenga que ser todo LGBT? Mira, hace 42 años, cuando surgió la primera alerta sobre SIDA en Estados Unidos, los titulares decían un raro cáncer gay. ¿Y saben qué? Yo creo que si hubiesen dicho un raro cáncer heterosexual, seguramente Ronald Reagan, el presidente, no hubiese tardado 5 años en pronunciar el SIDA en sus discursos. Entonces, somos grandes constelaciones de cosas. Yo, por ejemplo, siempre cuando me toca narrarme, digo que soy puto, periodista, bichoso y demás, y esas son palabritas que me van narrando. Y lo pienso como constelaciones porque si ustedes lo ponen en un cielo, en algún momento si dibujan, seguramente aparecerá mi nombre. Y lo movemos de otra manera y aparecerá de otra forma. Y le agregamos algo más y seré otra cosa más. Y así. Entonces, lo interseccional para mí es inherente. No puede ser. Lo VIH no está lejano de otras cosas. Antes charlábamos de, por ejemplo, las luchas ambientales con las luchas LGBT más. Ay, ¿qué tiene que ver? Uno, yo nazco y lo primero que me dicen es, ser puto no es natural, mientras la naturaleza es lo más queer que hay de la existencia, mientras lo único poco no natural es la heteronorma, es decir, la heterosexualidad no como práctica, no como existencia, no como identidad, sino lo heterosexual como norma, como lo único que se podría hacer. Porque entonces, entonces es ahí donde decís cómo lo ambiental no va a estar ligado a lo LGBT. Y por otro lado, bueno, las personas LGBT más necesitamos un mundo donde vivir y no creo que ese mundo por el que estemos luchando pueda ser un mundo en el que la gente no tenga que activar por temas LGBT más.
Porque si no, ¿qué estamos? ¿Salvando humedales para qué? ¿Para que vivan los paquis, para que vivan los violentos, para que vivan los machirulos y demás? Para eso salvamos un humedal, para que estemos todas las personas LGBT muertas y lo único que hagamos, maricas, tortas, trabas y demás, sea hacer abono de una tierra en la que solamente pisan nuestros asesinos. No, entonces es interseccional. Siempre todo será interseccional porque existimos, porque mutamos y además porque no hay nada más hermoso que escuchar la voz del otro, de los demás, es encontrarnos, encontrar también y disentir. Tan importante el disentir, donde pareciera que tuviésemos que ser, estar todos de acuerdo, ir todos para el mismo lado. No, no, disintamos, pero vamos a disentir en pos de la construcción colectiva. Y con respecto al término de aliado, también me parece que se ha bastardeado de una manera que es esto, no sirve venir y decir yo soy aliado. Yo te voy a leer aliado en lo que hagas. O sea, entonces me parece que es, cuando hablamos de lo aliado, hay casi ahí como medio algo oximoronesco, porque no podés, una vez que lo enunciás, casi te diría que es como Candyman. No digas 3 veces aliado porque va a aparecer un monstruo. Tiene que ver con esas cuestiones. No, además vos no necesitas venir a decirme que sos un aliado. Yo necesito que mi cuerpo, que mi actitud corporal, yo necesito que mi tranquilidad te comprenda aliado. O sea, yo necesito que todo eso, que yo esté tranquilo, tranquila, tranquile. Eso me da tu ser aliade. Entonces, no podemos pensar lo aliado como algo enunciativo. No, es algo de nuestro cotidiano, es algo de nuestro día a día y es un pacto renovable. O sea, pero como todos son pactos renovables, un te amo es un pacto renovable. O sea, yo soy muy del te amo a pesar de ser capricorniano, y, pero muy limitado eso, pero tiene que ver con esto. Te amo ahora, en este instante. Después no sé. Entonces, nuestras palabras deben ser pactos renovables y de vuelta, constructivos para avanzar. Yes. Wow. Buenísimo, Lucas. Cosas. A mí, entre varias de las cosas que recién nombrabas que me quedaron dando vueltas, una tiene que ver como con estas múltiples posibilidades de enunciarse, ¿no? Os decía, no tiene por qué haber un divorcio, ¿no? Entre la fotografía y la Total, escritura, ¿no? Entre esos distintos tipos de narrativas. Y lo cierto es que, bueno, a ver, haces radio, haces historietas, haces escritura, poesía, performance, ¿no? Y de todos estos quehaceres de los que participás, ¿no? Como hasta la escena ballroom en Buenos Aires, participás en red, participás tejiendo, participás atravesado por tu activismo, ¿no? Entonces queríamos hacerte una pregunta más, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver con qué significa para vos ese trabajo colaborativo, ¿no? Y esa idea de colectivizar las luchas, tanto desde lo político como desde el arte, ¿no? Y al mismo tiempo también, bueno, no sé qué importancia tienen tus núcleos de pertenencia, ¿no? Dentro de todos estos distintos total. espacios. Es que en realidad creo que tiene que ver con esto, un poco continuando lo que decía recién. Yo tengo mis elementos, tengo mis narrativas, tengo, tengo mi existencia y mi pulsar, y de repente poder intercruzarlo, poder mixarlo con otros lenguajes, con otras maneras, para mí es urgente. Yo históricamente, desde que empiezo a hablar de VIH, cuando me puse a hablar de VIH, ¿a quién le importa hablar de VIH? A nadie, y así nos va. O sea, con una pandemia que ya lleva 42 años, a nadie le importa lo que tiene para decir un puto bichoso. O sea, entonces yo lo que hago es inmolarme en las colaboraciones, en los encuentros, en las fusiones, en estas cuestiones de caballotroyizarnos, o sea, de amalgamarnos, de encontrar otras maneras. Recién la veía que andaba por ahí a Ceci Estalles. Ceci Estalles es parte de uno de los proyectos más hermosos que nos ha dado el artivismo, el arte y el activismo de los últimos años, que es el archivo de la memoria trans. O sea, y el archivo de la memoria trans, para mí, que lo admiro inmensamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con, aquí está esta sapiencia, acá está esta historia, acá está este conocimiento, bueno, mixámoslo, porque también como yo tengo mi ADN físico, obviamente, pero yo tengo mi ADN histórico, yo soy una marica, soy un bichoso, ¿y dónde están mis tías travestis, mis abuelos bichosos, mis primas con SIDA, mis maricas hermanas y demás? Las han dejado
morir por un sistema que nos prefirió siempre por fuera, que prefirió eliminarnos, asesinarnos, abandonarnos y demás. Entonces, yo no tengo mi ADN histórico porque a las personas viviendo con VIH se les ha negado la medicación, se les ha negado sus derechos, seguimos luchando por una nueva ley de VIH. O sea, no sería mi fauno, no sería yo. Entonces, me parece muy importante que esos núcleos de nuevo nos potencien y son núcleos de amor, sin lugar a duda, porque pareciera que si no, que el amor es lo romántico, ¿no? Que el amor es la pareja y demás. No, si vamos a dinamitar, si vamos a repensar, creo que se nos pausa un poquito, si vamos a repensar nuestros todo, bueno, repensemos nuestros vínculos, repensemos nuestros amores, repensemos Ujú. nuestros esfuerzos vinculares, repensemos nuestras protecciones, nuestros cuidados, todos muchísimos putos, tortas, trabas y demás, que no vamos a tener hijos, hijas o hijes. Entonces, ¿quién nos va a cuidar? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras vidas adultas mayores? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Entonces, ¿qué va a pasar con cuando dejemos de tener cierta edad, que dejemos de ser deseables en un mercado? Ay, se pausa mucho, ahí dicen. Ya estamos con Lucas. Lucas, perdón. Porfa, acá estamos. Lo que puede fallar, falla, ¿viste cómo es? Dijimos heteronorma demasiadas veces y se cayó el sistema. No, además El- Instagram me la tiene tan jurada. Se nos cae el sistema con C. Sí, 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 Bueno, es así que estamos. Instagram, A ver, ahora nos va a ir sumando Gise. Veamos. Así podemos retomar la conversación. Esta duda de si la gente que nos venía escuchando va volviendo, de si podremos escuchar toda esa info previo, si es algo de lo fluido que quedó en el éter, quedó en la red. Para quienes estaban antes, quedó en sus memorias. por favor, han tenido un gran, han sido parte de algo. Han sido parte de algo en este mundo en el que todo llega y se va. A ver acá, ahí invitamos a Gise. Vamos a ver si ya se puede sumar a nuestra conversación. Bueno, estábamos. Ahí va. A ver. Gise, ¿estás por ahí? Estamos invitando. A la gente que va llegando, gracias por la espera. Ahí estábamos, A sí, ver. recién estábamos justo charlando de esto, ¿no? Bueno, Josefina, desde Uruguay, qué hermosura. Gente que se va uniendo. Creo que andaba por ahí también mi vecina, que es lo más. Eh, Nat, ahora, le grito por el paredón. Eh, sí, en realidad es esto, ¿no? También como repensar mucho, a mí me cuesta mucho esta idea de pensarlo todo tan separado, todo tan grietal, cuando en realidad está todo tan linkeado, cuando yo no puedo pensar de que yo lo que estoy... Me acuerdo en el año 2018, cuando no había Ministerio de Salud, cuando era una secretaría y cuando estábamos paradas frente a la Secretaría de Salud protestando, y no estábamos protestando por la medicación VIH nada más, ni estábamos solamente hablando de lo que estaba pasando con la situación VIH. Si estábamos parados frente a una Secretaría de Salud que había sido derogada, lo que estábamos haciendo era eh, pedir y activar por un Ministerio de Salud, por una situación de salud de todo un país. Entonces, es ahí donde no podemos pensar los activismos y demás eh, disociados. O sea, porque de repente después ahí es donde surgen las invisibilizaciones, digo, donde estamos nosotros siempre falta alguien. Yo considero que los activismos son la mayor expresión y la más evidente expresión de una sociedad que ha fallado. Porque si yo estoy en la calle es porque nos han negado, invisibilizado, matado, dejado sin derechos, dejado sin acceso a la salud, a la vivienda, al estudio, a un montón de situaciones. Y si yo puedo estar en la calle es porque un montón de pares, de amigos, de amigas, de amigues, no. O sea, esto de la otra vez leía mucho en el activismo de personas con diversidad funcional, por ejemplo, que decían, ¿qué es esto de poner el cuerpo? ¿Qué es esto de salir a marchar cuando yo no puedo estar? Entonces, es ahí donde también me parece muy importante repensar cómo son también nuestras maneras de plasmar las cosas.
o sea, el que escribe, quien toma la foto, quien enuncia y demás, hace un recorte desde su clase, desde su identidad, desde sus posibilidades. No me gusta utilizar la palabra privilegios en el sentido de, obvio que son privilegios, pero lo que no me gusta es pensarlo como privilegios, lo que deberían ser derechos básicos. Cuando hablamos de esta persona tiene privilegios, también es una manera de decir, esta persona tiene los derechos básicos cubiertos. Obvio que lo entiendo como privilegios, pero sí me gustaría pensar que no es algo superior. No podemos pensarlo, no podemos pensar todas cuestiones de educación, vivienda, comida y demás como un privilegio cuando debería ser un derecho básico cubierto. Entiendo por qué es ese privilegio y obviamente lo acompaño y lo banco, pero es repensar eso. Y todo eso intersecciona, retomando quizás lo que hablábamos antes, al momento de disparar la cámara, al momento de escribir, al momento de performar, al momento de estar, porque también tiene que ver con no solo con lo que yo desde mi mirada comparto, sino algo que es muy importante, que es quién es el interlocutor de lo que yo comparto. Porque donde hay un interlocutor también hay una ausencia. Por ejemplo, Twitter. O sea, que los debates solamente son los que damos en Twitter. Si una causa no es trending topic, no se habla. O sea, vivimos en un momento de total voracidad y de total velocidad en la cual solamente importa la causa trending topic que mañana dejará de existir. Entonces, como periodistas tenemos que estar montados al trending topic para visibilizar, incluso no solo para temas de share, de compartir, de likes y demás, sino también para decir, bueno, es ahora por ahí logro que me escuchen, a ver, está este trending topic, meto esta urgencia. O sea, y es muy macabro muchas veces esa negociación que tenemos que hacer con el algoritmo. Y pensar también a quién llega. O sea, ¿a quién llega? Porque hay un montón de personas en situaciones urgentes y totalmente que necesitan de visibilidad, que necesitan de diálogo, y no son trending topic o no tienen el acceso full, digo, el acceso representativo o la cantidad de estas situaciones. No sé, la otra vez, por ejemplo, veía, yo también soy parte de la agencia de noticias Presentes, y compartíamos una nota de que por primera vez mujeres huichíes en Salta denunciaron a los criollos, a los hombres criollos, les invito obviamente a leer la nota, refiere también a los hombres cis, varones no indígenas, por las violaciones históricas, y no solo por las violaciones históricas, sino por el abandono de hijos e hijas que, producto de estas violaciones, de estos abusos, que además se le suma el abandono histórico de no sé, de estas infancias, criaturas, además, y de estas personas a las que han abusado y demás. Pero digo, esto no llega a Twitter. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué esto no está? O sea, entonces, de nuevo, así como estamos nosotras, nosotres, haciendo nuestro recorte desde nuestra manera de enfocar, también tenemos que pensar con quién interlocuta. O sea, porque al final del día, justo estoy viendo y recomiendo muchísimo el documental de Andy Warhol en Netflix, es muy interesante, sobre los diarios de Andy Warhol, y hablaba de eso, ¿no? Cómo la obra de arte se completa con su espectador. Y acá creo que dentro de nuestras miradas de comunicación sucede lo mismo. Además de nuestro recorte, cabe y urge pensar del otro lado a quién le habla y para qué. Siempre, obviamente, sabemos que va a ser, casi diría, una pelea un poco perdida o algo de decir, bueno, pero también es eso, es decir, bueno, ¿para qué arrojo esta botella al mar? ¿Para qué emito esto? Y para cerrar esta pregunta, lo cerraría con algo que a mí me gusta muchísimo, que de hecho yo tengo un tatuaje que es un rombo, que son unos personajes que están escritos en un libro de Kurt Vonnegut llamado Las Sirenas de Titán, y estos personajes se llaman los Harmonium. Y lo que dice Kurt Vonnegut en su libro es que en Mercurio, en el planeta Mercurio, existen unos seres romboideos que deambulan por el planeta, que lo único que hacen es emitir dos mensajes telepáticos. El primer mensaje es, aquí estoy. Y cuando otro Harmonium recoge este mensaje, le responde telepáticamente también,
me alegro que estés. Entonces se da como esta sinergia total y yo me lo tatué porque para mí es una gran representación de mis amigues y de mis afectos y de mis familias elegidas y demás. Esto de telepáticamente, yo que soy un poquito parco a veces y osco, esto de, che, me alegra que estés, aquí estoy, me alegra que estés. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con un poco pensar qué eco hace, porque sí, digo, también hay algo, o sea, es innegablemente, y yo me considero además de un comunicador, un onanista, porque básicamente yo lo que estoy haciendo es masturbándome en toda mi expresión y viendo cómo esto impacta. Pero me parece que es importante pensar esto que hago, esto que comparto, esto que difundo, con quién habla y con quién no. O sea, y también pensar en ese con quién no y por qué. No porque seamos ni justicieras, ni porque, hola, vengo a explicar nada nuevo, sino para empezar, me parece que la primera interpelación eh, esperaría o intento que sea la más pura, la más, como a veces, siento que a veces nos preguntamos las cosas ya con respuesta. O sea, que le estamos buscando una pregunta a respuestas que ya tenemos. O sea, como yo ya sé esto, bueno, ahora me voy a inventar una pregunta. Forzar y naturalizar eso, de preguntar a dónde no llegamos. Esto, aquí en Argentina mañana comienza el juicio contra, contra Iggy, que es una lesbiana que fue presa y tiene una causa por defenderse de una violación grupal. Bueno, la justicia la condena a ella por defenderse. Mañana comienza el juicio y a mí lo que me hace pensar es, hay una Iggy, ¿cuántas Iggy's? O sea, tiene que ver con eso. Donde tenemos el foco siempre es punta de iceberg. Y entonces es repensar esa otredad. Muy importante pensar Buenísimo. en, bueno, vamos a decirlo, absolución para ahí, ¿no? Muy Total, importante pensar en la absolución para Sí. ahí. coyuntura a la hora de conversar acerca de estos temas. ¿Qué vamos a estar representando si no estamos con los cuerpos ahí acompañando y con la palabra también, cuando no se puede? Hay algunos comentarios que se van acercando en el caso del vivo. Veo que algunos tienen que ver con las próximas preguntas. Gise tiene justo ahora un interrogante más para acercarte. Nos estamos acercando al final de esta sección. Se nos viene la cuarta de 5 preguntas. Bueno, la cuarta pregunta es la de la vacuna que estuvimos hablando. Lo que pasa es que, Sofi, tuvimos acá un Sí, percance que nos sí, perdimos el sí. hilo del diálogo, pero bueno, pero sí que capaz que no sé, te lo voy a repetir, Lucas, porque me parece que está bueno volver. Creo que algo dijiste, pero estábamos hablando de la vacuna y tiene que ver, creo que con una pregunta de las que recién aparecieron sobre la ley, qué pasa con las vacunas, y vos hablabas de algo que me pareció muy interesante, que hablabas de la cura, no de la vacuna. Entonces, digamos, la pregunta venía a partir de en esto, y digo, estamos viviendo en una época, en este momento de virus, y nos damos cuenta que algunas vacunas llegan antes, otras no llegaron todavía, como la de HIV, y bueno, y preguntábamos que sí, qué aporta, ¿no? La visibilidad por la lucha Para o mí, por la cura del VIH. total, es que tiene que ver con algo del virus. Hablar de VIH siempre ha sido algo muy objetificante. Siempre pareciera que se habla de VIH desde el preservativo y la pastilla. Y muy pocas veces se habla de quién usa o deja de usar ese preservativo, quién puede o no puede tomar esa medicación, qué pasa el día que yo no quiera tomar esa medicación con mi cuerpo y demás. Entonces, tiene que ver con la visibilidad para mí, atraviesa nuestras experiencias personales, únicas, que si bien construyen, repercuten y forman parte del colectivo, del diálogo colectivo y urgente, tiene que ver con encontrarnos y saber que existimos y que, como decía recién con lo de los armoniums, aquí estoy, me alegra que estés. Esta idea de expulsar, estallar ese mensaje para poder encontrarnos, porque la ley de VIH ha caído por cuarta vez eh, seguida, nuevamente cayó el proyecto de una nueva ley VIH y para mí es urgente que haya una ley VIH. Dicho esto, tenemos una Argentina con 9 años de una ley de identidad de género y el promedio de las chicas, perdón, las chicas, no, las personas trans y las personas travestis y trans sigue siendo 35 a 40 años. Dije chicas porque el promedio de 35 a 40 años está atravesado por las femenidades travestis y trans.
Pero sin embargo, la ley, obvio que es una ley importantísima, es una ley pionera, es una ley necesaria, urgente, nos debería dar vergüenza que tenga 9 años cuando debería tener cientos de años, lo mismo que celebramos que esta semana que pasó hubo los primeros casamientos, matrimonios igualitarios en Chile, de vuelta, año 2022, no podemos olvidarnos eso. Entonces, pero lo que decía la ley es, tenemos que seguir luchando por una ley, pero también tenemos que seguir construyendo un cotidiano. Y ese cotidiano para mí se da de esto, se da de las visibilidades, se da de los encuentros, se da de las narrativas, se da de las intersecciones, se da de encontrarnos y colaborar, se da de atravesar estos proyectos abrazados, abrazadas y abrazades, porque también al final del día a mí no me salva un like. Al final del día a mí me salva el abrazo de mi compa, me salva, o sea, los derechos por los que luchamos, y se retroalimenta, obviamente. Digo, no es el final de algo, sino que todo el tiempo se retroalimenta esto. Entonces, hablar de vacunas, hablar de leyes, es hablar de herramientas, no es hablar de una finalidad. El día que salga la ley de VIH, aplauso, una fiesta y a seguir, porque tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con los espacios, tiene que ver con el acceso, tiene que ver de vuelta a lo que decíamos antes. Estamos hablando de una ley de VIH sin lugar a duda, pero ¿desde dónde lo estamos hablando? Lo estamos hablando desde mi falocentrismo cabacéntrico porteño. Porque incluso habiendo una ley, cuando haya una ley de VIH, en Catamarca va a seguir pasando un montón de cosas. Acá, o sea, saliéndonos un poco de Cava, van a seguir sucediendo un montón de cosas. Y cuando te viene a cagar a piñas un policía, o te viene a vulnerar tus derechos, o vienen a tomar el VIH, por ejemplo, para seguir violentándonos y demás, no te vienen y te dicen, bueno, porque la ley de VIH, o si te viene a cagar a palos un policía, ¿qué pasa? Y vos enunciás la ley de identidad de género, o vos enunciás las leyes de VIH, el policía te va a seguir cagando a palos. O sea, entonces, las leyes son herramientas urgentes y son deudas históricas que tienen para con nosotros. O sea, pero son un pivot y un alcance, y es a seguir. Porque si no, hay como esta idea utópica de que esa es nuestra finalidad. No, nuestra finalidad es nuestro goce, nuestra celebración y nuestra vida. Esa es nuestra finalidad. Es nuestro cotidiano. Porque como decíamos antes, hacer activismo es salir a la calle porque nos han negado, vulnerado, invisibilizado, y porque salgo a una calle en la que faltan mis amigas. Salgo a una calle en la que falta mi compa, salgo a una calle en la que falta muchísima gente. Entonces, me parece muy importante que cuando pensamos en ley de VIH, cuando pensamos en las leyes y en los avances, no lo podemos pensar disociado o alejado del cotidiano, de lo que hacemos cotidianamente, de dónde están las personas VIH positivas. En Argentina viven aproximadamente 140.000 personas con VIH. ¿Dónde están? O sea, ¿con quién dialogamos? ¿Cómo se comparten? ¿Cómo se atraviesan? O sea, lo veo en las series. Justo antes charlaba y pensaba esto, ¿no? ¿Dónde existimos las personas VIH positivas en las series, en los espacios, en nuestras narraciones y demás, en la fotografía, en todo, en todos lados? ¿Qué tengo que hacer para existir VIH? ¿Ser padeciente? Si no muestro un sarcoma de Kaposi y nadie me saca la foto. O sea, y tiene que ver, me parece, también con los activismos. Si no soy un mártir, si no soy una lucha, nadie me saca. O sea, ¿qué tengo que inmolarme? O sea, hay algo ahí en lo cual yo como activista a veces uno se siente un poco solo, porque es como, vengo a inmolarme para que se me celebre, pero después los restos no me los ayuda a limpiar nadie. O sea, no me vengas a decir valiente si te vas a borrar a la hora de las piñas, si te vas a borrar, si vas a ir a despachar. Violeta Alegre está, que es una gran activista trans, filósofa, es increíble, Viole, y una artista y una gran DJ y amiga, y creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con, no me vengas a celebrar si a la hora de las piñas vos no vas a estar. O sea, porque yo con tu like no como, con tu felicitación no consigo la cura, con todo esto. O sea, nos inmolamos, nos visibilizamos, retomando, perdón la pregunta, nos visibilizamos para esto, nos visibilizamos para que la lucha sea colectiva, para que la lucha se visibilice, se comparta, se viralice. O sea, no para ser felicitado por nadie. O sea, a mí la verdad que obvio que es muy amoroso cuando alguien te abraza y te felicita, porque a mí lo que me hace sentir es, no soy un viejo
gritándole a una nube, no soy el abuelo Simpson gritando. Hay alguien que te escuchó, hay alguien que debatió, hay alguien que dialogó ahí, y eso es amoroso. Ahora, vamos, vamos juntos y cada uno desde donde puede, porque también se hace activismo desde donde se puede. O sea, no necesitamos activistas, no mártires. No necesitamos más gente muriendo, no necesitamos más gente pasándola mal, necesitamos activismo, necesitamos redes. Hoy no puedo ir a esta marcha, vas vos. Hoy no puedo hablar de esto, anda vos. O sea, el activismo es red, el activismo es colectivo, porque de nuevo, si no, pareciera que uno se tiene que inmolar por la causa. Yo no quiero más ídolos en bandera. No quiero más un ídolo en bandera. Yo al ídolo lo quiero al lado mío. El ídolo es mi amigo. O sea, yo no quiero más efemérides con el nombre de. Yo no quiero jamás que mi amiga sea el nombre de una estación de subte. Yo a mi amiga la quiero en la marcha, yo a mi amiga la quiero en el agite, yo a mi amiga la quiero en el llanto porque no salió mal, en la celebración porque está bien, y después en la birra, después en el charla, después en otra cosa. No podemos seguir muriéndonos por la causa. O sea, porque es como les decía antes con las luchas interseccionales con medio ambiente, por ejemplo. Yo quiero que haya humedales para poder disfrutarlos y para poder vivir ahí. No quiero que haya un humedal regado, plagado con los cuerpos travestis, trans, maricas, tortas y trabas que asesinó un patriarcado. Entonces, no, ahí es donde es interseccional. El ambientalismo tiene que estar presente para que eso no se narre así. Hermoso, qué bueno. Solo para tirarlo, antes de ir a la última pregunta, Sofi, una de las cosas que rescato en relación a estos los lugares de lucha que vos decís, que pueden ser todos, ¿no? La calle, la intimidad, el abrazo post, ¿no? Pensaba en un lugar que rescato mucho de aquí de Buenos Aires, en el que está coordinado por una gran amiga, Tuti Maschio, en el Hospital de Infecciosas Ricardo Muñiz, Total. en el pasillo de la farmacia, en la espera, digamos, de la farmacia para antes de retirar la medicación, hay una galería de fotografía para pasar un poco de otra manera esa espera que es el retiro de la medicación, un espacio que se valora mucho desde estos lugares. Así que bueno, los espacios de lucha y los espacios de Aquite muchas veces, bueno, nada, son todos, ¿no? Son Total. todos. Pero por eso es parte de lo que decíamos también antes, de que cuando decimos poner el cuerpo, vamos a marchar, salgan a caminar, de repente no estamos pensando, es algo muy capacitista, y yo lo aprendí en la interseccionalidad escuchando a mis compas, a Gito Cabrón, a Flor Wills, a distintos activistas por las diversidades funcionales, que me dicen, che, yo no puedo salir a marchar, que soy No menos pueden ir. activista, que no puedo poner el cuerpo de esa manera, que soy menos activista, ¿qué vale conmigo? Entonces, otra vez, o sea, nuestras realidades son un recorte mínimo, nuestras verdades son la punta de un iceberg. Y no lo digo para que hagamos el speech este de yo, mis privilegios, uy, léanme así. No, lo estoy diciendo para que, bueno, sigamos pensando, sigamos articulando, encontrémonos, o sea, potenciemos esas luchas. O sea, che, yo soy esto, yo soy leído varón, soy blanco y tengo ojos verdes. Bueno, soy esto. ¿Qué puedo hacer desde acá? ¿Con quién me encuentro desde acá? ¿En qué momento? No. ¿En qué momento te escucho? ¿En qué momento me escuchás? ¿En qué momento nos encontramos? ¿En qué momento disentimos? Pues también es eso. ¿En qué momento nos importará tres carajos lo que tenga que decir el otro? O sea, también es poder picanteárnosla entre nosotros, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo, que es construir. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermoso, hermoso Bueno, todo. hay Vamos a varios la puntos. última pregunta. Sí, estamos en esta última pregunta y retomando varios puntos de lo que venía ya conversando, ¿no? Entre visibilidad y lo visual. Vamos a ir cerrando en torno a esto, ¿no? Y hay una frase transfeminista que muchos tenemos grabada, ¿no? Y que es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y desde el mundo de la imagen podemos decir también que lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, en relación con esto, queremos hacerte una quinta y última pregunta, que es, ¿qué potencia tiene lo visual en los discursos que te interesan? Para mí es muy importante incluso desarmar esto, ¿no? Decimos lo que no se nombra no existe, pero ¿qué pasa con lo que existe? ¿Alcanza? O sea, o lo que nombramos. Yo nombro esto ahora, ¿me alcanza? ¿Es el todo?
¿Qué hago yo con esto nombrado? ¿Qué hago yo con esto existente? O sea, me parece que están buenos estos planteos para pensarnos desde las inconformidades, desde no me va a alcanzar con nombrarlo, porque mi objetivo no es la visibilidad, mi objetivo es la cura. O sea, yo no quiero ser solamente visible. Mi objetivo es la cura, y la cura del VIH no es solamente eso que les decía antes, bueno, vinieron, me curaron, no, es la cura del odio, es la cura de la inequidad, o sea, la cura es vivir nuestras vidas plenas, vivir es vivir mi sexualidad, mi afectividad, esa es la cura. O sea, está obviamente la cura literal, que es, bueno, che, esta pastilla, esta inyección, no más VIH, joya, esa es la cura. Bueno, pero ¿qué pasa con la cura de todo lo que nos duele, lo que nos narra, lo que nos quita, lo que nos invisibiliza? Entonces, cuando pensamos en esto de lo que no se narra, lo que no se nombra no existe, bueno, pensémosle más vueltas todavía, busquémosle la otra, busquémosle, bueno, cuando existe, ¿qué? Cuando existe me alcanza, o sea, cuando lo alcanzo, ¿qué? Ya está, y además, ¿qué alcancé? Alcancé el 1% de lo que nos corresponde, del todo que nos corresponde, porque es lo que decíamos antes, yo cuando exijo mis derechos, exijo lo que ya me corresponde, tipo, voy a por la deuda histórica que se tiene conmigo, o sea, porque la deuda, o sea, es con nosotras, con nosotres, con nosotros, o sea, con todas las identidades y demás. El fondo negociando ahora, eso va a repercutir obviamente sobre mi medicación VIH, va a repercutir sobre mi acceso a la salud, entonces está completamente ahí atravesado. No puedo yo no existir en eso. Entonces, cuando decimos lo personal es político, cuando vamos a por estas frases, me parece que, de vuelta, está bueno tomarlas como el puntapié de algo, repensarnos para ir a por más, para siempre retrucar. Esto que les decía, a mí no me alcanza con la visibilidad, a mí no me alcanza con el like, a mí no me alcanza con la felicitación, a mí me alcanza la lucha colectiva, me alcanza el teje, me alcanza algún día poder decir, hoy yo no puedo, chiquis, yo hoy en esta batalla no puedo, yo hoy necesito dormir la siesta. O sea, yo hoy necesito correrme un toque, necesito repensarme y de vuelta. Son entramados colectivos y son entramados que se construyen también en la multiplicidad de lenguajes, porque no podemos pensar en lo literal, porque de repente, ¿cómo yo no voy a poder narrar lo visual desde el tacto? O sea, ¿cómo yo no voy a poder narrar lo escrito desde el abrazo? ¿Cómo yo no voy a poder narrar desde tantas maneras? Me parece que, y esto tiene que ver con lo queer de fugar de los sentidos. Para mí escribir es una fotografía, porque yo escribo y el texto es un dibujo, es mi fotografía, hay una narración, hay una narración visual en mi texto, en mi punto y aparte, en mis párrafos, en mis distancias, o sea, hay un paisaje en eso que yo escribo, hay un desnudo, hay mucho, entonces, eh, esto, poder repensárnoslo, pero de vuelta, no para decir, sientan esto, compartan esto, sino para poder estallar. Esto que les decía antes de, siento que a veces nos, nos inventamos verdades y lo que hacemos es compartir la pregunta, simplemente para quedar más pulenta delante de todo el mundo. ¿Vieron? Mirá, jazz, aguante yo. Entonces, no, o sea, para mí tiene que ver más, y quizás es una búsqueda y es un momento, y es una de las tantas búsquedas, ¿no? Porque bueno, ahora es así, y luego será de otra manera, tiene que ver con, bueno, encontrarnos ahí, encontrarnos y pensar qué es lo que quiero compartir yo, o desde acá me comparto hoy, y mañana ojalá sea distinto, porque como decíamos en la charla anterior, estaba en el video anterior, cuando yo comparto, cuando ustedes me sacan una foto, cuando yo comparto un escrito, cuando yo doy un like, pongo algo en las redes, en el instante en el que yo lo di, en el instante que lo subí, en ese instante pasa a ser cuerpo muerto, pasa a ser la disección del que fui, pasa a ser la disección de un cadáver que ahora se expone y del que todas comerán, y yo espero ser otra cosa y espero que eso abone un nuevo yo, porque son esas autopsias que uno hace. A mí me pasó cuando terminó la pandemia, que de repente volví a mirar mi Instagram, volví a mirar mis fotos y no me encontré, y no me hallé, y me busqué y no estaba ahí. O sea, sobre esos cadáveres de mí mismo ahí tan likeados, no estaba yo.
Ahí había algo éxtimo, había una construcción de ese Lucas a expulsar, a exorcizar y demás, pero todo eso, que lo celebro, me invitó a preguntarme, ¿y yo dónde estoy? Y no tengo ni idea, y me seguiré buscando, y el día en el que me encuentre y diga, ¡qué bien! Es en el instante que yo diga, es esto, ya está. O sea, y tiene que ver con las definiciones. Es todo vivo, todo late. O sea, nuestros conocimientos son cadáveres. O sea, analizamos, celebramos, exponemos, likeamos, compramos, vendemos y sobre todo nos enamoramos de cadáveres. Como, bueno, hay cadáveres, dijo Perlonger. Y me parece que también es eso lo que cimenta nuestras próximas brotes, nuestros próximos nacimientos. Entonces, es todo natural de esa manera. Quizás así más o menos me voy encontrando. Bueno, qué interesante pensarlo de esa manera, me hace eh, unir otras ideas, ¿no? Acerca de lo que significa, bueno, qué pasa cuando algo se inmortaliza de alguna manera, ¿no? Esta imagen, ¿no? ¿Dónde estoy yo si no soy ese? Como decías recién de la imagen, y poder entender que esto que intentamos clasificar todo el tiempo, ¿no? O pensar que esto es así, esto es en constante transformación. Y esto que vemos de vos, o de mí, o de Sofi, esto puede ser diferente en muy poco tiempo, ¿no? Y no tener ideas fijas y armadas y normalizadas de cómo deben ser las cosas. Y un poquito tiene que ver, un poquito no, mucho tiene que ver este encuentro de eco que queremos hacer, que vamos a lanzar la convocatoria en los próximos días acerca de construir la mirada, porque de construir la mirada, pensándolo en términos visuales, de fotografía, es lo que estamos haciendo hoy con vos en esta charla, lo que hicimos con Kekena la charla pasada, tratar de construir nuestras ideas, ¿no? Nuestras ideas preconcebidas que tenemos sobre las cosas que habitamos, que vemos, que necesitamos encasillar, ¿no? Total. Esto es así o esta persona es así, y poder entender que las cosas se transforman y hay que desaprender para volver a incorporar otras nuevas ideas, ¿no? Sacarnos un poco el sarro que hay, ¿no? En el fondo de cada uno de nosotros para darle lugar a algo que se llamémosle mundo nuevo, nuevas miradas, nuevas Que realidades, venga. lo que venga también, vale también. Y, y bueno, gracias Lucas por ayudarnos a pensar en cómo incorporar estas ideas. Porfa, muchísimas Nada, gracias. no, Tenemos hermoso, aquí. hermoso escucharte. Estamos acá y bueno, gracias Lucas, gracias Sofi, gracias Beast. Estamos, como decía, en los próximos días. Al resto del equipo también quiero agradecer de Beast Project. Y en los próximos días vamos a estar lanzando la convocatoria de lo que va a ser Eco 22, de construir la mirada en narrativas visuales en clave de género, donde va a ser una convocatoria para una beca de producción donde se van a elegir 8 proyectos que van a poder desarrollar durante 3 meses en un contexto maravilloso sus proyectos, siempre problematizando para generar nuevas narrativas. Así que ahí estamos. Gracias, Lucas. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias y Gracias. bueno, que nos encontremos la próxima en 3D. Gracias por Ojalá, todo. ojalá. Bueno, para quienes nos estuvieron escuchando, recuerden que van a poder acceder a esta charla, va a quedar grabada con todos sus aciertos y desaciertos y también con con estas ganas de transformar la narrativa y de no convertirnos en almohadón, ¿no? De no convertirnos en cuadrito de decoración. Así que abrazando esos momentos de transformación y abrazándote a vos, Lucas, de nuevo muchas gracias por ser Gracias. parte y a todo el equipo de ECO y de BIS por hacer esto posible. Bueno, quedamos entonces atentos al lunes que viene, nuestra próxima charla, que va a ser con Mayra Gamarra para hablar de gestión cultural colaborativa y también de colectivos fotográficos latinoamericanos. Un abrazo grande, Dante, chau Lucas, muchas nos gracias. vemos. Buenas Nati, Chau, noches. chau, Nati. Chao. Gise. Chao, chao.